panel discussion. I'm Kashana Hill, Executive Director at the Louisiana Fair Housing Action Center. And before we get started, I would like to turn things over to our interpretation team, who will share a little bit of information about interpretation for tonight's program. Antes de empezar, vamos a dejar Hola a todos, que mi los nombre es María Luisa, mis intérpretes pronombres son den ella. una Hoy estoy con mi compa y introducción de cointérprete Judith, intérpretes sus especiales. pronombres son ella y ella. Somos miembros del colectivo de justicia de lenguaje, Pancha Lenguas, basado en Pulpancha, Luisiana, también conocido como Nueva Orleans. Hi everyone, my name is Maria Luisa. My pronouns are she and her. I'm joined today by my comrade and co-interpreter, Judith, whose pronouns are she, her, they, them. We are members of Pancha Lenguas Language Justice Collective based in Pulpancha, Louisiana, also known as New Orleans. Pulpancha es la palabra choctaw, que significa la tierra donde se hablan muchos lenguajes. Pulpancha is the Choctaw word, which means the land where many languages are spoken. Como trabajadores de justicia de lenguaje, nos esforzamos a crear un espacio para que todos aquí presentes puedan entender y ser entendidos en el idioma en que nos sentimos más poderosos. As language justice workers, we strive to create space for everyone here to understand and to be understood in the language in which we feel most powerful. En Pancha Lenguas también trabajamos hacia la inclusividad de género en nuestro trabajo por la justicia del lenguaje. At Pancha Lenguas, we also work towards gender inclusivity in our language justice work. Notarán que estamos usando la letra E al final de palabras binarias en español. Esto no es un error, es nuestro intento en crear lenguaje más inclusivo e incluir personas de todos los géneros. You will notice us using the letter E at the end of gendered words in Spanish. This is not an error, it's us attempting to create more inclusive language and include people of all genders. Hoy proveeremos interpretación simultánea entre inglés y español como parte de nuestro esfuerzo para crear espacios multilingües. Today, we'll be providing simultaneous English and Spanish interpretation as part of our effort to create multilingual spaces. To access the platform, para acceder a la plataforma de interpretación, if you're using a computer, you will see a globe icon at the bottom of your screen with the word interpretation. Click on it and select the channel with the language of your choice, English or Spanish. Si está usando una computadora, vas a ver un icono de globo al pie de su pantalla con la palabra interpretación. Haz clic sobre él y selecciona el canal de tu lenguaje preferido, inglés o español. For smartphone or tablet, look for 3 dots that read More. Click on that to make your selection. Para teléfono inteligente o tableta, busca 3 puntos que leen Más. Haz clic para hacer tu selección. And to create this space together, please speak at a slow and steady pace. If you're talking too fast, you'll see us do this hand signal to slow down. Please speak loudly and clearly, and we will do this hand signal if you're speaking too softly. Please try to say the full name of organizations or other acronyms. Keep an eye on the chat in case we send a message asking to slow down or to speak up. Keep your mic on mute when you're not speaking. And if you have headphones, please use them. One speaker at a time, please. Interpreters can only interpret one voice at a time. We don't want to be in the position of having to decide which voice to privilege over another. Y para crear este espacio juntos, por favor, hablen a un paso lento y constante. Si están hablando muy rápido, nos verán hacer esta señal de manos para ir más despacio. Hablen en voz alta y clara. Haremos esta señal con la mano si no podemos escucharte. Intenten decir el nombre completo de los acrónimos, por ejemplo, de diferentes organizaciones. Y échale un ojo al chat por si enviamos un mensaje para ir más lentamente o hablar en voz más alta. Mantén sus micrófonos en silencio si no están hablando, y si tienen audífonos con micrófono, utilízalos, por favor. Y una persona a la vez. Los intérpretes solamente podemos interpretar una voz a la vez. No queremos estar en la posición de tener que decidir cuál voz privilegiar sobre otra. And lastly, please don't suffer in silence. If you have any problems with hearing us or the speakers, please send us a message in the chat. Y por último, por favor, no sufran en silencio.
Si tienen cualquier problema escuchándonos a nosotros o a los presentadores, por favor envíenos un mensaje al chat. And lastly, thank you for your commitment to creating a multilingual space. Y por último, gracias por su compromiso en crear un espacio multilingüe. Thank you. As always, we're so honored to have our interpreters with Muchísimas us tonight, gracias. and are Siempre looking es un forward honor to de tener los an intérpretes aquí con inclusive and nosotros esta accessible noche. Y conversation. estamos So, aquí en I cómo ser want más to inclusivos y tener una moment. conversación accesible. My name is Kashana Quiero tomar un Hill. poquito de momento para Louisiana introducirme yo a mí Action. misma. Soy Kashana, soy la ejecutiva directora de Louisiana Fair Housing Action Center y estoy muy emocionada por la conversación de esta noche. Esta va a ser la última evento del mes de Louisiana Fair Housing Action Center. Estamos celebrando a través de la nación en abril porque este es el mes que And so during el the acta de que fue advocates and firmada community en members 1968 honor y todos the los roots of the defensores and de look back on alquiler, history. estamos honrando el acto, la ley de vivienda asequible para que podamos hacer ese trabajo y se haga todo esto. Estamos muy emocionadas de tener un panel aquí esta noche para poder clausurar nuestra evento mensual. Quiero compartir un poquito más de la Louisiana Fair Housing Action Center. El trabajo que hacemos está dedicada a erradicar la discriminación de alquiler y segregación. Y estamos trabajando para poder hacer esto de retar estos cambios y legislación, también acciones de abogacía, también consejo de planificación, para poder informar a los miembros de comunidad de sus derechos de vivienda. Durante la pandemia del 2019, muchos de nuestros esfuerzos estamos retando diferentes acciones que trabaja para desalojar a familias y también para poder crear políticas con éxito a través del Estado en el brote de la pandemia de COVID-19. También estamos creando representación legal para que están enfrentándose a desalojos para poder construir para ayudar con los retos de vivienda, para poder tener para tener más información sepan de los esfuerzos que estamos haciendo y participando. Con esta enmarcación, quiero introducirles a todos nuestros panelistas aquí que tenemos el honor de tener hoy Maurice B.P. Weeks, que es el el director ejecutivo de el Action Center on Race on the Economy, que está abreviado como ANCHOR. También José López. José está con el organizador de San Diego en el Lead Institute y significa el empoderamiento de California. También es director, intérprete no escucho. Cada uno de estos panelistas tienen mucha experiencia con su organización. Estamos aquí muy emocionados de tenerles aquí para representar sus organizaciones. Y esta noche estamos esperando que todos que se están reuniendo, si ya sea vía por Facebook o el link de Zoom, ojalá que todos aquí compartan preguntas que quizá tengan. Vamos a hacer preguntas para los panelistas a través de diferentes momentos en la tarde. Y si tienen preguntas ustedes, por favor, usen la función de Q y A o preguntas y respuestas y podemos responder a sus preguntas en este tiempo juntos. Primero, la primera pregunta para nuestros panelistas. Quisiéramos si ustedes se introducieran y el trabajo de su organización para que todos aquí sepan. Y en esa introducción, si por favor nos pueden decir brevemente de sus comunidades y campañas actuales que quizá tengan. También, ¿qué clase de crisis, de desalojos está impactando, afectando a sus comunidades? Maurice, ¿quieres empezar?
Sí, me dará mucho gusto. Soy Maurice, soy cofundadora y ejecutivo del Action Center on Race and the Economy. Estoy basado en Detroit, Michigan, pero soy un producto de la vivienda pública de Nueva Jersey. Entonces yo, Anchor hace trabajo de strategy around diferentes housing. organizaciones a través And del país I want to start by con una talking a little bit estrategia y about campañas what alrededor community de la here vivienda asequible y quiero in empezar Detroit a has been going hablar through de during qué the es lo pandemic que está haciendo started. o qué mi Detroit comunidad ha at estado a enfrentando durante la point pandemia desde que empezó. Detroit ya estaba en... estaban teniendo muchos problemas de vivienda, ya mucha gente se les estaba clausurando sus casas porque les faltaba diferentes pagos de hipoteca. Entonces la pandemia hizo esto aún más peor. Los propietarios de estas viviendas estaban tratando de tratando de sacar a toda la gente, desalojar a la gente que estaba ya en estas casas muchos años, pero lo bueno es que los organizadores empezaron a hablar de los impuestos de su hipoteca durante la pandemia. En el trabajo que yo he hecho personalmente, nosotros sabemos que esto no es una historia especial, que estas son cosas que han estado pasando a través de toda la nación desde que empezó la pandemia. Creo que nos tenemos que tener que enfocar en historias exitosas con nuestros vecinos porque hay grupos de personas que ya han tomado esto como una oportunidad de ir en contra de los más vulnerables, especialmente las comunidades de color. Una de las maneras que Anchor luchó en contra de esto es de tratar de identificar quiénes son estos actores malos, quiénes son, que muchas de las veces es dificultoso, es difícil porque ellos trabajan muy duro em, a usar otros nombres, usan estructuras. Ya hemos empezado a desenmascararles en diferentes ciudades que pueden usar esta misma información para poder ir en contra de estos malos actores. Creo que en ambos mi comunidad y todo el resto del país ha sido un poco difícil, pero también es lindo ver que estos organizadores fenomenales luchan y toman acción para hacer cambios. Gracias, Maurice. Vamos a tener diferentes preguntas para hacer seguimiento y compartir detalles sobre esto. José, ¿quieres compartir? Sí, soy José, soy el organizador en San Diego de ACE. ACE es una alianza del empoderamiento de personas de California. Somos una organización de base. Yo me reuní con ACE como hace 6 años como miembro. Alguien estaba tocando puertas en mi vecino y mis vecinos estaban organizando para poder tener señas de alto y yo me reuní porque quería ver más botes de basura en Echo Park y yo me hice más activo con ACE y después agarré el trabajo de organizador y ahora soy el organizador que está liderando. Durante esta pandemia, como dijo Maurice, ha hecho muchos de los problemas que ya hemos tenido aún más peor. En el principio, en San Diego, en San Diego estamos como a 10 minutos de la frontera y en San Diego históricamente hemos sido muy conservativos. Nuestro condado ha sido liderado por hombres blancos ricos y no han cambiado eso hasta recientemente y por la primera vez ahora tenemos una mayoría democrática que eso ha ayudado. Pero cuando primero empezó la pandemia, nosotros sabíamos que empezamos a hablar con nuestros miembros y todos estaban preocupados de cómo iban a pagar la renta el mes que venía. Muchos de ellos iban a poder pagar abril, pero en mayo no mucha gente iba a poder pagarlos. Entonces empezamos a hablar con los
los representantes locales para poder pasar una moratoria en estas moratorias ayudaron, pero no eran suficiente. Entonces empezamos una campaña para poder cancelar la renta, alquiler, y fue un poco difícil. Estamos en el proceso de pasar eh, una provisión que esto puede ayudar a personas con salud o dificultades de salud, pero ahora estamos hablando con personas que les importa la vivienda comunitaria. Y ahora ahí paro porque creo que hay mucho más que agregar. Gracias, José. Es emocionante escuchar lo que tienes que decir, y para quienes trabajamos y vivimos en el sur, sabemos que hay un mundo de diferencia entre lo que está pasando aquí y lo que es posible. Entonces me gusta escuchar de las personas que están trabajando en lugares donde estos objetivos se pueden lograr. Entonces, definitivamente vamos a estar hablando contigo más adelante para nosotros que todavía no tenemos esa infraestructura, cómo llegar a donde están ustedes, porque lo que estás hablando de esa campaña y el moratorio suena como pues un sueño. Así que muchas gracias, Mike. Bien, hola a todos, soy Mike Leiva. Yo vivo en Boston, aunque nací en Los Ángeles, de hecho, cerca de José, creo. Yo trabajo en una organización que se llama City Life o Vida Urbana. Somos una organización de base de 50 años con un compromiso para luchar por la justicia racial y social mediante la lucha de clase. Empoderamos a líderes comunitarios, construimos poder colectivo para impulsar el cambio sistémico. En Boston, como en muchos lugares en los Estados Unidos, somos una ciudad muy segregada. Todavía estamos lidiando con el legado de Jim Crow, de líneas rojas, y la planificación urbana ha vuelto loco, el desplazamiento y ahora la gentrificación, al punto que el desarrollo de bienes raíces lujosos están desplazando a personas que han estado en la ciudad. Y en mi trabajo organizamos a personas que están alquilando contra bancos, y nuestro trabajo se centra en barrios negros y de color en Boston, y las personas con quien organizamos son personas migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y un poquito sobre nuestro trabajo y cómo hacemos. Tenemos una estrategia de organización que se llama la espada es la acción directa, es la presión contra el desplazamiento y en defensa de nuestras comunidades. El escudo es utilizando el sistema para luchar para cosas como la vivienda justa, pero luego trabajamos con la protección de propietarios de casas y quienes alquilan, y todo es encaminado a trabajar en pro de familias. Por ejemplo, con una casa que está a punto de ser desalojada, la esperanza es poder devolver esa casa a manos de esas personas o utilizar una estrategia de desarrollar fideicomiso de tierras. Y estas estrategias realmente buscan, como decía antes, proteger a familias que han vivido en Boston durante décadas, muchos de los cuales tienen realmente redes profundas en sus comunidades. Así que
creo que es lo que voy a compartir por ahora de nuestro trabajo, pero definitivamente me inspira a unirme a la conversación más adelante. Gracias, Mike. Y de hecho, voy a hacerte una pregunta de seguimiento si no te molesta. Y luego si Maurice, tienes más para compartir, por favor, comparte. Pero la conversación que estamos realizando hoy se trata de organización, ¿cierto? Y en mi experiencia tiendo a ver aquellos de nosotros que trabajamos en espacios ONGeros que no tienen claridad sobre qué es organización de cara a lo que es la participación ciudadana, enraizar la comunidad, y a veces se puede confundir esas cosas. En mi experiencia siento que es diferente. Por ejemplo, yo reconozco que no soy una organizadora y en Louisiana Fair Housing Action trabajamos y participamos con la comunidad, pero no somos organizadores. Entonces, Mike, dado tu discusión detallada sobre el trabajo de organización dentro de tu organización, ¿puedes hablar un poco más desde tu perspectiva la diferencia entre trabajo comunitario y trabajo de organización y cómo pueden trabajar de la mano las dos cosas juntas y luego los demás pueden compartir? Claro, bueno, una de las cosas que vale la pena mencionar es la pregunta de quién se beneficia del desarrollo. Es una pregunta que nuestra gente muchas veces no puede responder. Algo que decías, las condiciones en el sur, trabajar en el sur y cómo crean las condiciones de lo posible. En Boston y Massachusetts tenemos una delegación azul y luego otros políticos más moderados, pero el estrangulamiento financiero en este sector es tan real como en otros estados. Antes de organizar, trabajaba en la política, haciendo campañas. Y en Boston, literalmente ella me dijo que el dinero de bienes y raíces es el único dinero limpio que podías conseguir. Y como alguien que viene de barrios, es tan problemática, es una manera muy problemática de ver la situación. Y en cuanto a participación, si las cosas por las que estamos luchando, bueno, si adquieres una tierra, por ejemplo, para desarrollo de lujo, en 3 lotes, para construir 3 edificios grandes, si quieres remodelar y destruir el edificio, puedes hacer mucho dinero, pero la pregunta, la tierra acá en esta comunidad existe solamente para el propósito de maximizar las ganancias, o será el papel, como lo vemos nosotros, de vivienda para proveer un bien social para la comunidad. Entonces la pregunta, ¿cuál es el valor de esta tierra? Es muy importante y central a nuestro trabajo. ¿Será para maximizar beneficios y riquezas o para el beneficio de la comunidad? Y puedes vivir en algún punto en medio de esas dos cosas. No estoy diciendo que tienes que solo hacer una cosa, pero diría que para nosotros lo vemos y vemos nuestro trabajo como 5 puntos. Hacemos reuniones masivas cada semana para miércoles en español, martes en inglés,
hemos hecho durante más de 10 años para los inquilinos, pero reunirnos en un espacio para saber, esto es más grande que mi situación, esto es algo sistémico y tengo aliados en mi esquina. La segunda parte, trabajos de casos. Para personas que están buscando apoyo, llegamos al punto nodal de lo que están batallando. ¿Cómo podemos unir tu circunstancia con la lucha de otras personas? En muchos casos se ve como un grupo de inquilinos que están peleando contra el mismo propietario o personas que están enfrentando la ejecución hipotecaria, el desalojo, buscar quiénes son los blancos, dónde deberíamos enfocar nuestras energías para armar campañas. La tercera parte, acciones masivas. Hacemos muchas acciones, uno para la visibilidad, pero luego dos, la espada es nuestra capacidad de poder ejercer nuestras demandas, nuestras exigencias, y lo hacemos a través de estas acciones masivas. Luego hacemos desarrollo de liderazgo en nuestra base, en toda nuestra base, y realizamos conversaciones semanales de debate público, de educación pública, todo esto encaminado para hacer trabajo político con nuestra base. Y hay una cosa más, se me olvidó completamente, pero lo voy a escribir en el chat. Todo esto para decir, nuestro trabajo se enfoca en ver a la persona que está enfrentando desalojo, desplazamiento, conectarles con otras personas en la comunidad que están enfrentando las mismas cosas y colectivamente así organizarles para que tengan un frente unificado, para que tengan el respaldo mutuo y el apoyo legal y para poder tener su derecho para permanecer en la ciudad. Gracias, Mike. Te aprecio. Y sí, pienso que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y tener ese entendimiento de lo que están haciendo ustedes, que es un trabajo holístico. Y sí, te aprecio mucho. Gracias. José, Maurice, ¿hay algo que quieran agregar? Algo como la participación masiva. Maurice, José, ¿tienen algo más que agregar de las diferencias entre organización en comunidad y las diferentes funciones o la manera en que están trabajando juntos? Sí, hay ciertas diferencias que voy a decir que muchas de las dos tienen que ir complementariamente juntas, pero la diferencia mayor que me gusta pensar es la diferencia de la defensa y la ofensa. Hay muchas cosas que necesitamos que defender en contra de todo esto, especialmente con los derechos de los inquilinos o también los propietarios en áreas que están bajo negligencia, o también diferentes ataques, como habló Mike, que nuestro gobierno federal a veces no está en el lado de personas de color, pobres e inquilinos. Y creo que eso es el trabajo importante que pueden hacerlo durante la abogacía, la defensa. Yo estoy bendecido de trabajar con personas que trabajan con diferentes abogados que están luchando en contra de desalojos y también con defensores que toman mucho tiempo para estar tratando de pasar estas leyes. Y también en el otro lado, tiene que haber un grupo de personas que están movilizados para poder imaginar qué clase de mundo se puede envisionar para el futuro, y el trabajo que están haciendo es a través de crear y construyendo poder. Mike y José hablaron de esto. Se trata de reunir personas en grupos, no nada más hablar de las personas, no nada más que cómo estamos lidiando con estos problemas de las personas que vienen a nosotros, pero también cómo podemos crear diferencias para poder relacionarnos con otros problemas y relacionarnos unos a los otros para que esto no le pase a otras personas otra vez. Y esas cosas son separadas, pero son muy, muy importantes. Tienes que tener
una defensa y una ofensa para poder trabajar. Si no quieres hacer eso, quédate en casa y si no estás haciendo eso, no vas a tener la ofensa y la defensa. Si quieres tener luchas, ¿verdad? Con más defensa, vamos a estar em, en una rueda sin fin, porque ya estamos viendo cómo se ve esto, cómo pasa que centros de vivienda asequible están muy preocupados con todo esto. También crear el poder para que podamos cambiar y hacer cambios en esto. Sí, gracias, Maurice. ¿Hay otra cosa que quieras agregar, José? Sí, como en ACE estamos en un lugar muy interesante porque también somos una C3 y C4. Eso hace parte de nuestro trabajo más político y otro trabajo que es no político. Me gusta cómo Maurice habló de la defensa y la ofensa. A mí me gusta pensar que cuando no nada más estamos diciendo que sí en tiempo de votaciones, pero estamos creando nuestros guerreros para que cuando ya sea tiempo de elecciones, es tiempo de jugar este juego. Maurice, como dijo, a veces nos llama la gente para ver cómo les podemos dar protecciones o qué clase de protecciones está dando la moratoria. Y cuando las personas nos hablan sobre esto, nosotros le dijimos cómo hagan eso y ellos nos preguntan, ¿crees que esto es suficiente? ¿Crees que el gobierno está haciendo suficiente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ahí ya podemos inspirarlos a que puedan tomar acciones, ya sea venir a la reunión o si no, si quisieran organizar con nosotros. Entonces nos fuimos empezamos empezamos a hacer un servicio, pero ahora estábamos tomando otras luchas, otros problemas para poder hacer más trabajo de defensa. Ya que pasó la pandemia, a veces nos hemos cambiado a reuniones de Zoom, que lo hacemos semanalmente y hay personas que nunca habían estado en Zoom, ya han aprendido cómo hacer las reuniones de Zoom. Ahora tenemos antes empezábamos con 30 personas y ahora tenemos como 50 miembros y nos están empujando a que les demos más siguientes pasos. Entonces estamos muy emocionados de cómo participar y ayudar a que la comunidad participe para que estas comunidades luchen para los cambios que quieran ver. Es muy emocionante que hemos ganado ciertas cosas a través de esta trayectoria y ya las personas se quedan como que like, wow, nada más hice una llamada o mandé algo, pero es gracias al trabajo que yo hice, ¿verdad? Y es muy emocionante. Gracias, gracias por todo esto. Es muy importante en lo que estamos tomando estas personas en cuenta para esta conversación, es que estemos en la misma página, ¿verdad? De lo que estamos hablando en términos de cómo estamos organizando y todo lo que están haciendo ustedes a través del país. Entonces, ahora para entrar en la crisis del desalojos un poquito más, quiero hacer la preguntarles cómo han visto la crisis de desalojos y cómo lo ven en un tema de, ¿puedes hablar quiénes son los más impactados durante la pandemia de COVID-19 y cómo se intersecciona con diferentes discapacidades de raza? No sé cuál es el primero, pero otra vez si tienen unos hechos, datos de cómo compartir esto, cómo estamos viendo la crisis de desalojos y cómo estamos viendo los temas de luchas de raza, de racismo. Sí, creo que yo puedo agregar. Esta crisis estaba sentada arriba de los crisis de desalojos que ya existían y sabíamos que esto siempre había existido, pero era algo que estaba afectando desproporcionadamente a las personas negras y de color. Ya hemos visto en diferentes ciudades que tienen
una demográfica de personas de color y negra que viven en lugares que no pueden, que no son asequibles, que están súper lejos de los centros de la ciudad. Pero ya cuando tenemos estos centros, ya tienen un lugar a donde ir cuando no pueden pagar su alquiler, pero todavía tienen que estar moviéndose como 1 hora, 2 horas al trabajo todos los días. Y ya sabemos que en diferentes estadísticas, ya sabemos que las personas de color van a ser menos, van a tener menos dinero, menos ahorros y crédito. Y ahora, arriba de lo que ya ha sido discapacidades raciales, económicas en este país, no es sorprendente que estamos viendo cómo esta crisis sigue y continúa, que las personas que son, que no tienen suficiente dinero para su alquiler son los que son personas de color y negres que no han sido, no han regresado a trabajar. Entonces, cuando ya empezó, cuando ya deshagan moratoria de desalojos, vamos a tener que tomar todos los recursos porque sabemos que muchos propietarios están esperando el momento que el moratorio ya, ya se ha levantado. No hay un plan para las personas qué es lo que van a poder hacer. Quizá no van a tener un desalojo en su récord, quizá no va a haber asistencia gubernamental, no sabemos lo que va a pasar y es un tiempo muy espantoso y es algo que está construyéndose en las disparidades que estamos viendo aquí en América. Gracias, Sí, Maurice. solo quiero Haces un punto mencionar bueno. un punto. No podemos escapar de este sistema de desigualdad y sobre el cual se ha construido el sistema de vivienda. Hay datos importantes que demuestran que ciudades y zonas que ya tenían altos índices de desalojos son igualmente afectados ahora y podemos solapar estos mapeos con los índices de COVID, de muertes, todo es igual. Entonces, tienes toda la razón que esas historias todavía se entrelazan con lo que estamos viendo hoy. José o Mike querían compartir algo sobre la crisis actual de desalojos y cómo se conecta con la lucha racial. Sí, agradezco que hayas hecho hincapié sobre eso, Maurice y Kashana. Esta es una crisis. Por un lado, el COVID suena como la aceleración de un sistema de desigualdad que ya existía para nuestra gente. El mes pasado armamos un informe mirando los desalojos en las comunidades de color en Boston en los primeros meses de COVID. Estamos en un momento importante, ya 1 año de COVID. Entonces, es un hito. Trabajamos con profesores en MIT y lo que hallamos es que las comunidades de color, aún antes de la crisis, pero sobre todo durante la crisis, sobrellevaron el peso de los desalojos y las personas que son inquilinos son mayoritariamente personas de color y desproporcionalmente impacta a donde la mayoría de los inquilinos son personas de color y en contraste con el 30% que sucede con barrios que son mayoritariamente poblaciones blancas. Y la otra parte, las implicancias de esto, lo que significa esto, es que los niveles de desalojos eran mucho más altos para personas de color, sobre todo con inquilinos negros, eran 4 veces más alto que en comparación con el nivel de personas inquilinos blancos. Esto desproporcionadamente afecta a comunidades de color, sobre todo comunidades negras
A pesar de que hubo a nivel estatal un moratorio, a nivel estatal los jueces han dado luz verde para los propietarios para empezar los desalojos. Se venció el moratorio en octubre del año pasado y muchas personas han sido desalojadas. Y lo que estamos viendo, de hecho, es Massachusetts es uno de los estados donde puedes desalojar a cualquier persona por cualquier razón y estamos viendo el uso desproporcionado y en aumento de esto, pero por el moratorio de CDC no se pueden, pero según esta ley que tenemos sí lo pueden hacer. Entonces lo que estamos viendo son desalojos masivos. José, definitivamente es algo continuo para la lucha por la equidad. Las personas en las comunidades negras y de color son las personas más impactadas, son los más pobres con los salarios más bajos, que no tienen acceso a salud también. Y yo sé que en San Diego muchas personas, como el alquiler es tan alto, viven 2 o 3 familias. Yo tengo un amigo, son 13 personas en una vivienda con 2 habitaciones. Y si hay que estar en cuarentena, ¿dónde se van a hacer esa cuarentena? Y los lugares con más índice de desalojos tienen más índices de contagios de COVID y más índices de muertes también. Gracias, José, por eso. Es un punto tan importante. Una de esas preocupaciones grandes, sobre todo para personas que hacen abogacía, defensa, las personas siendo desalojadas son obligadas a condición de calle, no tienen a dónde ir, con quién pueden ir, tal vez van a vivir con más familias y suena como algo que está pasando ya en tu comunidad y por el alto costo de vivir ya están en situaciones que los hacen más vulnerables por condiciones de sobrepoblación o hacinamiento. Entonces, gracias por mencionar eso. Quería hablar ahora sobre las soluciones. Cuando tenemos conversaciones así, podemos hablar de un solo hilo de los problemas porque hay tantos. Pero es importante compartir cuáles son las soluciones que existen. Pueden contarnos cuáles son las soluciones que necesitamos a nivel local, cuáles son las soluciones que están desarrollando o por las cuales están luchando sus organizaciones, sus comunidades. Asimismo, cómo esta crisis ha cambiado su comprensión o sus tácticas sobre lo que está pasando. Yo puedo ir primero para esta pregunta. Es muy interesante porque sentimos que no tenemos ninguna protección. Yo sé que California tendría que ser muy progresista, ¿cierto? Pero de todo California, San Diego es muy republicano. Me enteré justo hoy, la película American History X fue basado en la experiencia del director creciendo en San Diego. Y entonces, en comparación con el resto del estado, no hay protecciones para inquilinos. Pero es loco pensar que tenemos las protecciones más fuertes en el país comparado al país. Sentimos que no tenemos nada, pero sí tenemos mucho más que otra gente. Y eso es loco. Para nosotros, lo más grande es cancelar la renta y la deuda acumulada del alquiler y ponerle un freno a todos los desalojos para que no desalojen a nadie. El condado de Alameda pudo pasar un moratorio
para frenar todos los desalojos al principio de la pandemia. Y durante toda la pandemia tuvieron menos de 10 desalojos. El condado de San Diego tuvimos casi 1,000. Y realmente eso marca la diferencia. Entonces, definitivamente cancelar la renta para inquilinos que no pueden pagar debido al COVID, frenar todos los desalojos sería un buen comienzo. Pero moviéndose hacia adelante, controlar la renta, más protecciones para inquilinos, pasar ordenanzas contra el acoso, ver la vivienda como un derecho humano, tiene que ser estable, habitable, accesible. Estas son las soluciones de política. Al final del día depende de los inquilinos organizándose para demandar estas cosas, para exigir esto. Y realmente, durante la pandemia, ha cambiado la forma en que hemos hecho las cosas. Tenemos que hacerlo virtual ahora, ahora hacer caravanas de automóviles y ver la manera de correr la voz y compartir nuestros mensajes. Pero también aprendimos que también no solo tenemos que trabajar con los inquilinos, pero también con otras organizaciones, como por ejemplo las organizaciones legales. Tenemos que ver y teníamos que buscar más recursos. Como ACE, nuestra organización nos enorgullece decir que luchar para las cosas, los servicios, pero cuando COVID se dio, tuvimos que ver dónde están los bancos de alimentos, cómo conectar con servicios, y en ese camino de buscar servicios aprendimos que había muy poco. Las sociedades, los grupos de apoyo, apoyo legal, tuvieron $100,000 para ayudar todo el condado de San Diego. Y a través de nuestras alianzas, porque hemos estado trabajando con Legal Aid y con otros grupos, hemos podido, ahorita estamos en conversación con el condado para exigirles millones de dólares para poder apoyar a más inquilinos, pero era porque pudimos identificar esa necesidad y construir coaliciones. Nos juntamos con grupos locales y formamos una coalición que se llama Cancelar el Alquiler, y nos juntamos con otras organizaciones y proveedores legales para hacer trabajo preventivo, y ahorita apenas está arrancando, pero definitivamente aprender sobre las leyes en otros lugares es chistoso. Estamos haciendo todo, pero estamos viendo leyes en otros condados de California con nuestra membresía para ver qué existe ya que podemos adoptar para exigir acá. Y ahí se ven las dinámicas políticas. Por primera vez tenemos mayoría demócrata y estamos empujando para pasar las leyes más progresistas. Ahora hay un fondo para la defensa contra las deportaciones que ojalá se pueda aprobar. Hace unos años jamás hubiéramos podido pensar eso en el condado de San Diego, pero es porque hemos podido construir nuestra base. Estamos participando electoralmente para elegir localmente y a nivel de condado a políticos que nos representan, y eso nos ha ayudado. Gracias, José. Hay mucha esperanza y eso es muy emocionante porque agradezco el pensar creativamente y buscar otras maneras de poder hacer esto, y también escuchar lo que están haciendo tus miembros. Quiero mencionar que en el chat, alguien que está aquí localmente estaba compartiendo un poquito de fondo de lo que está pasando en Nueva Orleans, que tenemos desalojos que están todavía continuando, y tenemos
un grupo de organizadores fenomenales de Civil Rights Assembly, People's Rights Assembly, que están haciendo acción directa para poder parar estos desalojos, porque ya sabemos que aunque hay un moratoria, todavía está pasando esto. Tenemos un moratoria del Estado aquí que era hasta junio, entonces había como todavía 2 meses que según la moratoria del Estado iba a parar, pero después el moratoria de CDC fue anunciado, entonces en ese tiempo las personas aquí estaban haciendo lo que están haciendo ustedes en California y tratando de ver maneras para poder mantener a estas personas protegidas. Así es que apreciamos mucho la perspectiva de ustedes y esas soluciones potenciales que están ustedes compartiendo. Mike, sí, quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir de la acción directa, porque eso definitivamente fue parte de lo que nosotros hicimos para ganar, para tener esos éxitos. No había asistencia asequible de viviendas, especialmente por el condado, pero tomaron acciones, hicieron caravanas alrededor de las viviendas. Que estábamos terrorizando a esta persona afuera de sus casas porque eso es lo que dijeron. Si nosotros no nos sentimos cómodos y seguros, entonces, ¿por qué deberían de hacerlo ellos? Entonces era loco oír que había niños de 17, 19 años que se sentían aterrorizados. Entonces, había como 10 millones de dólares que estaban hechos a un lado para estas personas, que eso sirvió como vivienda, como asistencia de viviendas. Y creo que una acción directa que hicimos a esta persona, representante, entonces nosotros estábamos afuera pidiendo 100 millones, pero sí recibimos una cantidad para poder ofrecer consejo de viviendas, porque muchos de los miembros hablaban español, ellos hablaban en español, entonces eso fue enfocado que los servicios de interpretación eran horrendas. Ya después ellos agregaron 2 millones de dólares para el servicio de interpretación del condado, porque estaban ahí los alquilinos pidiendo información en su lenguaje. Gracias, sí, es muy interesante escuchar de cómo la acción directa ha cambiado a través del país. Entonces sí, hay mucho, mucho que aprender sobre eso. Sí, la acción directa es lo que te da lo bueno, ¿verdad? Eso es la cosa. Pero esto nos dejó pensar un poquito diferente de qué es posible. Como dijo José, que hablaron del condado y la moratoria. Eso es muy grande. Si tú me preguntarías hace 2 años en Massachusetts, nosotros tenemos algo, una moratoria muy similar de desalojos. Eso fue algo tan fuerte y fue un arreglamiento en un proceso legal de desalojos que si me hubieras preguntado hace 2 años que si esto iba a ser posible, yo me iba a reír en tu cara, porque es una de las cosas porque no creo que afuera de esta circunstancia que nos hemos encontrado aquí con estos retos que las comunidades están lidiando, no creo que iba a ser posible, pero no lo íbamos a poder pensar. Pero una cosa de nuestra comunidad es que son tan resilientes, que son tan fuertes. Ellos saben lo que necesitan y nosotros sabemos lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando nos llegó las noticias de COVID, esa semana en marzo, toda la acción fue alrededor de parar los desalojos, no porque no debería de parar, pero porque estas infecciones iban a tener brotes, esos virus van a tener brotes y puedes tener personas en un lugar, un espacio pequeño y sin ventilación. ¿Qué crees que va a pasar? Entonces, pudimos ganar
un paro temporal para el desalojos de hipotecas. Esto ha pasado en todos los estados de el proceso de desalojos, similar a lo que dijo José, que esto es un peligro para la salud pública. Como tú dices, como hay desalojos que te autoayuda, que quizá el propietario va a intimidarte, a cambiar los candados, o a veces estaba diciendo que le iba a llamar a ICE. Como organización, nosotros hemos estado lidiando con cómo participar en esto. Ya cuando la comunidad ya estaba más fuerte, cuando ya sentimos que había suficientemente espacio para poder tener estrategias y la deuda de alquiler, empezamos a hablar de cómo había mucha legislación que ha pasado en el nivel federal, que tenemos programas en Massachusetts que no es para propietarios, pero son para inquilinos y otras personas de alquiler temporal, pero ellos tienen muchos recursos y la infraestructura que teníamos para esos programas estaba batallando para poder estar al pie con todo esto. Teníamos que tener un análisis de cuántas personas estaban enfrentando con esto y era como más de 100 y algo viviendas. Había algo muy común que estaban aplicando para este programa de asistencia y a veces no tenían ninguna información, tenían como 2 meses que no escuchaban nada sobre el programa, no había requisito de que el propietario iba a escuchar este papeleo, que no iba a hacer caso, este sistema en el que estamos ahorita sentados. Como dije, estamos viendo muchos desalojos. Ahorita estamos enfocándonos en legislación localmente y estatalmente. Hay muchas trampas que ayudan. No puedes discriminar como propietario en tu curso de economía de ingreso. Si una persona no puede rechazar si están en el programa de asistencia de vivienda, eso no es tu negocio, no te importa de dónde viene el dinero. Si están dándote tu dinero, eso debería de ser suficiente. Y hay que ser honestos, ¿verdad? Estos programas son discriminatorios y está en nombre del propietario y si vas a quitar la deuda y vas a correr como quiera al alquiler, la persona se hace $1,000 más rico y estamos tratando de ver cómo lidiar con lo que está pasando ahorita en una manera equitable. Esto es el reto más grande de nosotros. Creo que vamos a estar haciendo esto por más de un año. Gracias, Mike. Sí, yo creo que tu punto sobre la asistencia de alquiler está muy bien tomado. Quiero preguntarte o hacer una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Tenemos la pregunta que entró aquí al programa. No se preocupe, no me voy a olvidar de ti, pero sí creo que esto enseña muy bueno en lo que estás mencionando, Mike, que la persona que hace la pregunta o que está haciendo la pregunta está mencionando que en su comunidad la asistencia de alquiler está rechazada por los programas. Quiero preguntar si tú has visto esto, si tus miembros han estado viendo esto sobre las limitaciones de los programas de asistencia de vivienda, porque eso es lo que mencionó José, ¿verdad? Que el cancelar el alquiler es ideal, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con los programas de asistencia de alquiler? Entonces, ¿qué es lo que ha sido tu experiencia en tu comunidad con esos programas? Creo que vale la pena decir que yo creo que estas campañas Sí, yo apoyo esos programas.
son importantes, pero empecemos con lo importante. ¿Tienes acceso a internet? La brecha digital es, al menos para nosotros, es más real. Típicamente tendríamos a las personas que si quieren solicitar fondos, sin la pandemia pueden llegar a usar nuestras oficinas, la computadora, pero ahora todo está cerrado y nadie viene en persona, pero estás faltando tus pagos de alquiler y la única forma de solicitar acceso a este programa es en línea. Entonces, si has faltado pagos de alquiler, seguramente estás en una posición donde no tenés internet. Es sentido común, creo yo. Eso es lo primero, como obstáculo. Luego, aún si puedes solicitar estos fondos, si eres una persona indocumentada, hay una serie de preguntas legales. ¿Qué información tengo que compartir? ¿Esto es información pública? ¿Con quién se está compartiendo esta información? Son otras barreras muy distintas y luego están los obstáculos burocráticos. Nosotros, como cualquier otro estado, mucha de la administración de programas sociales no se hacen como parte del estado o el condado. Para nosotros se consiguen a través de 6 organización sin ánimo de lucro que administran estos servicios y solamente pueden aguantar cierto volumen de solicitudes, pero luego se da esta pandemia y están totalmente abrumados con la cantidad de solicitudes y no pueden generar más fondos. Es un proceso tan largo para capacitar a más personas. Entonces, lo burocrático es enorme. Y luego, no hay nada que obligue al propietario a aceptar este dinero, sobre todo si tiene condiciones. Por ejemplo, aquí la condición es, vas a recibir estos fondos, pero luego no vas a desalojar a estas personas. Y eso lo pueden garantizar, eso es demasiado pedible, desafortunadamente. Y luego hay desalojos sin culpa. Entonces, lo último, la acta para esta recuperación de vivienda podría frenar todos los desalojos sin culpa porque tendrías que tener una buena excusa para hacerlo en base a argumentos de salud. Entonces, COVID no es una razón, es algo temporal. En Massachusetts somos uno de muchos estados donde hay políticas de vivienda, tiene que suceder a nivel estatal. Antes teníamos un control sobre la renta, pero luego 3 ciudades, Boston, Brooklyn y Cambridge, tenían el control de alquileres, pero luego lo pusieron para el voto para ver si podían estas 3 ciudades. Y lo que fue creando es, derogaron esas leyes. Y si eres un oficial municipal electo, tienes muy pocos recursos para abordar el tema de vivienda en tu ciudad. Todo lo que tiene que ver con vivienda tiene que atravesar primero a nivel estatal. Entonces, esto queda como, creo que los elementos más conservadores dicen que el Estado son los adultos en el espacio y el Estado es paternalista hacia muchos condados, muchos pueblos. Entonces, quitando esa capacidad de desalojar a personas sin culpa y crear opción local para ciudades como Cambridge, como Boston, como Somerville o Springfield, otras ciudades en nuestro estado, para decir, aquí está la necesidad en esta ciudad. Vamos a prevenir desalojos sin culpas de ahora hasta tal fecha o permanentemente. Y eso debería caer en manos de la municipalidad y no está en manos de ellos. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita frenaría todos los desalojos sin culpa y también
permitiría que las ciudades pudieran extender para ver cuánto tardarían este moratorio, y lo podrían hacer indefinidamente si quisieran. Pero el punto es, lo que necesita tu ciudad, ese es el poder que deberían de tener para poder ejercer. Y la exigencia siempre ha sido, nuestra comunidad siempre ha sabido qué es lo que necesitan. Entonces, danos el poder para hacerlo. Agradezco eso, Mike. Gracias por esa perspectiva. Bueno, Maurice, estamos hablando de soluciones. ¿Qué necesitamos a nivel estatal, federal? ¿La pandemia ha afectado las prácticas o comparte cualquier otra cosa? Me encanta. Creo que José y Mike realmente están hablando puntualmente. Se tiene que cancelar la renta y eso es diferente a un moratorio. Personas que no pueden pagar un mes no van a poder pagar 14, 15 de alquiler de hacia atrás. Tenemos que impulsar medidas para controlar la renta, para no regresar a la inestabilidad que de por sí ya era inaceptable. Tenemos que ver, corregir esto, que es ridículo y no está en el mejor interés de la salud pública o al público de cualquier manera. Y necesitamos control local. Las personas no pueden simplemente adelantarse a decidir qué es lo que necesitan. Y más a largo plazo tienen que ver y velar por una inversión masiva en la vivienda pública. Y cuando yo miro la situación de la vivienda, el problema es sobre utilización de vivienda como un producto básico y no lo están viendo para asegurar que revisando para moho o cualquier otra cosa peligrosa, y no está en su interés financiero, están tratando de sacar el jugo todo lo que puedan. Y por eso la vivienda pública se ve mal, pero una inversión del siglo XXI de vivienda pública podría asegurarse que tenemos vivienda pública que alcanza regulaciones de lo que es vivienda decente para personas, lugares donde quisieran vivir las personas con dignidad. Y finalmente lo que voy a decir es, tanto desde lo federal y lo estatal van a haber soluciones que sí involucran más dinero a los propietarios para rescatar el dinero que no han recibido de alquiler, para compensar, y una manera de hacerlo sin condiciones es el equivalente a dejar que los propietarios nos roben a nosotros. Y tenemos que poner requerimientos fuertes para, incluso para ni siquiera dar ese dinero. No tendrías que poder coleccionar 12 meses sin haber primero arreglado fuga de agua que ha existido, o moho, o está infestado por cucarachas y ratas. Debería de haber algún estándar para poder ser una condición para recibir cualquier fondo que viene de nivel federal o estatal. Las respuestas, las soluciones no son complicadas, son decisiones, y los oficiales necesitan la voluntad para poder hacerlo. Gracias, Maurice. Entonces, en ese punto de construir poder para poder alcanzar estas metas, quiero preguntar,
qué es lo que puede hacer la gente dentro de sus propias comunidades para involucrarse, qué pueden hacer las personas para ser parte de los esfuerzos de organizar y cuáles son los aprendizajes que quieran y puedan compartir para personas que se quieran involucrar o que ya están involucradas, inquilinos específicamente en sus comunidades. Yo puedo comenzar porque Mike y José son grupos de base, ellos deberían de tomar la palabra, pero yo voy a decir, comencé en la misma organización donde está Mike en ACE, José en ACE, y una de las cosas que yo les digo a las personas, no importa dónde estén en el país, siempre hay una organización, un grupo de personas, tal vez hay una abuelita que está organizando en su cuadra, reuniendo a las personas para cambiar algo que es injusto, que ellos creen injusto. Y si se quieren involucrar, no vas a tener que esforzarte tanto, sobre todo por internet. Pueden usar Google para buscar y encontrar a alguien. Si quieren involucrarse políticamente, solo pregunten, vayan a estas reuniones de la comunidad que seguramente se comparten en los tableros de mensajes comunitarios para buscar a su propia gente, porque necesitamos a personas luchando para crear ese tipo de economía que merecemos todos. Entonces, busquen sus ACE o City Life, donde sea que estén. Gracias, genial. José o Mike, ¿qué quieren compartir en términos de formas en que se pueden involucrar, las formas en que están organizando? Sí, creo que si tú, como decía Maurice, si estás enfrentándote al desplazamiento, empieza con la familia, sus vecinos. Una de las cosas que decimos frecuentemente, dejen su vergüenza en la puerta. No hay nada por el cual deberían sentirse avergonzados. Es el sistema, no uno. Y la segunda parte, cuando te conectes, organiza tu cuadra, tu barrio. Eso es muy importante, sobre todo después del principio de la pandemia. Hemos organizado desde comienzos de la pandemia 13 organizaciones barriales. Si tú estás enfrentando esto, te aseguro que otra persona también ha estado enfrentando eso y con mucho gusto se unen. Y luego, si ya están organizando, y Mr. Rogers diría, busca a los ayudantes. Busca a los ayudantes, construir relaciones, haz investigaciones, alcanza artistas. Todo el mundo tiene un papel en este movimiento por la justicia. Y todo el apoyo es bienvenido. Es nuestro trabajo como organizaciones movilizar recursos y personas. Y eso es lo que diría yo. Gracias, Mike. Excelente. Sí, como dijeron Maurice y Mike, busquen organizaciones locales que ya están haciendo ese trabajo. Definitivamente hablen con sus vecinos, amistades, familiares. Y creo que es muy importante que las personas con quienes estamos trabajando, que son los inquilinos mismos, son quienes están liderando y las soluciones vienen de ellas. Confiamos en ellas. Confiamos en las personas, supongo. Y luego, al final, estamos recordando que no podemos hacer nada solos. Requiere de todos. Y estamos en esto juntos.
ver cómo construir esta base, buscando a su gente, involucrando más personas, porque hay personas, siempre hay alguien esperándote, esperando que toques su puerta, como decía Maurice. Sobre todo a principios de la pandemia, hicimos muchas llamadas durante varias semanas, llamando a la membresía, a quienes nos apoyan. Y hablamos con personas en la comunidad. Hay personas que realmente estaban sufriendo y no sabían que habían protecciones, no sabían que podían, y les invitamos a capacitaciones de conocer sus derechos y saber también por qué no es suficiente y porque organizando luchamos juntos. Y es loco como todo esto es conectado, porque en el 94 pasaron una ley para quitar control local en Massachusetts. Y en California en el 95 hicieron lo mismo. Y es como ¿cómo se llama esto? El santo grial. Y es un problema sistémico. Hemos hablado de cómo la vivienda se ha ido racializando. Si uno ve esta historia de por qué vivimos aquí. Creo que lo más grande son las relaciones, construir esas relaciones con las personas. Para nosotros en ACE se trata de desarrollo de liderazgo. Empezamos con algo pequeño, pero todos, lo nuestro es decir, todos pueden hacer mucho. Y por eso necesitamos a muchas personas. Genial, sí, creo que todos pueden hacer algo en tener esta conversación y también esto quizás se va a ver un poquito diferente por cada persona, pero estar bien con eso, creo que podemos hacer mucho más. Pero es lo que es más importante, que podamos hacer algo. Así con eso les quiero dar las gracias a nuestros panelistas. Estoy muy emocionada de estar aquí con esta conversación y un poquito nerviosa de hablar con ustedes porque, bueno, todos acá están admirados con lo que hacen y todos los éxitos que están viendo en su comunidad, así es que les apreciamos que estén aquí compartiendo su experiencia con todos nosotros y gracias a todos quienes han atendido esta noche, si están en Zoom o también para las personas que quizá nos están viendo por Facebook Live y ojalá que todos que estén viendo esta noche se puedan involucrar en esta lucha en contra de los desalojos, ya sea en su comunidad o afuera de Luisiana, si están en Luisiana, ojalá que ustedes se aliaden con estas personas, con Louisiana Louisiana Fair Housing Action Center, en lo que nos estamos organizando durante esta pandemia. Se pueden ver las acciones futuras, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y Twitter y ver también la página de web. lafairhousing.org. Si alguien tiene problemas de pagar su alquiler, por favor pongan hacer clic en el en el botón de recursos en nuestra página web para poder aprender más sobre el apoyo legal y también los recursos para cómo pueden comunicarse con nosotros durante este tiempo. También les quiero recordar a todos que Give NOLA Day para ayudar y apoyar en las comunidades locales de Nueva Orleans, otras organizaciones de base de aquí de Nueva Orleans. Cualquier apoyo que quieran dar, todos pueden dar a Louisiana Housing Center para que puedan apoyar a las personas que no tienen viviendas. Vamos a poner el enlace aquí en el chat para que ustedes puedan poner en su horario su donación. Pueden ser
givenola.org y también en Louisiana Fair Housing Center, que pueden dar, aquí está el enlace en los comentarios. Con eso voy a decir gracias de nuevo y buenas noches.